Apaga el televisor, por favor. Mira. Ya. Bla, bla, bla. Aquí son las 8, mi gente, sorry. Hola a todos y bienvenidos a El Desmadre, un podcast para aquellos padres y madres que se sienten engañados porque nadie les dijo cómo iba a ser la cosa. Yo soy Rosita. Y yo soy Natalia. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Carlos, también conocido como Carlos Alberto Rodríguez Sastre. Él es el director de la Fundación Happy, que da ayuda humanitaria en Puerto Rico, Perú, México y en otros momentos o zonas de desastre. Carlos también es el esposo de Catherine y el papá de 3 niños hermosos, Alejandro, Sebastián y Isabela. Y nada, aquí lo tenemos a él. ¿Cómo estás? También conocido como Carlitos. También conocido como Carlitos. Estoy bien, gracias por recibirme. De verdad que generalmente y desgraciadamente hago demasiado de podcast en inglés, así que estoy contento de hacer uno en español, usar boricuazos, tú sabes, hablar como Dios manda. Con la jerga de acá, coloquial. Qué rico, qué libertad. Ay, qué bueno que nos dices eso, me gusta mucho eso. Sí. Porque ese es uno de nuestros puntos, como que hablar en nuestro idioma y claro. en español para nuestra gente. Bueno. Y llevar el mensaje ¿verdad? con el vocabulario con el que uno habla en desahogo con las amistades y eso, esa es la idea. Así que gracias por ese comentario. Qué bueno. Y pues nada, déjanos saber un poquito de ti, de tu familia y de no sé qué, cuéntanos. Sé que estamos, primero que nada, tenemos que darle saber a todo el mundo de que nuestro episodio de hoy, además de conocer a Carlitos, pues vamos a hablar sobre la adopción, particularmente desde su perspectiva como padre. Carlos es un padre adoptante y nada, cuéntanos un poquito. Súper. Nacido y criado, bueno, entre San Juan, Ponce, Rosita es mi prima y los mejores veranos que yo pasé fue en Aguadilla con su familia. Había ¿cómo se llamaba el perro? Becker. Becker. Ay, qué perro hermoso, la piscina, la yegua, el jangueo. Así que me crié en una familia bien puertorriqueña. Soy el primero del segundo matrimonio de papi y de mami, pero en un sentido, papi y mami fueron muy buenos. En casa nadie era medio hermano, padrastro, madrastra, todos éramos la familia. Inclusive la ex esposa de papi, yo le digo mamá, esa es mamá Belinda, y está incluida en las fotos de Navidad, y mis hermanas mayores, y mi hermana menor. Y eventualmente tenemos una hermana, la menor de todas, que es una prima, se llama Cristal, que es de parte de madre, terminó convirtiéndose en parte de nuestra familia, ¿no? Así que yo soy el único varón, tengo 5 hermanas, y a todas las llamo mis hermanas independientemente de dónde llegaron. Entonces, pues siento en un sentido que me criaron así, ¿no? De siempre en nuestra mesa, todo el mundo está incluido, hay espacio para todo el mundo, habían peleas, habían revoluciones, habían bochinches, había de todo, pero we all belong, como dice el gringo, todos pertenecemos. Y en la mesa en casa, por más revoluciones que hubiesen, por más dolor, separación, siempre nos incluían y siempre pertenecíamos. Y el cuento largo corto, cuando conozco a mi esposa, que es de Inglaterra, mi esposa es de eso, como si fuera una mezcla de Harry Potter con Pride and Prejudice, de una familia de aristocracia inglesa, y conoce a este boricua al garete en Toronto, Canadá, en el frío. Nos enamoramos, pero interesantemente, la segunda conversación que Catherine y yo tuvimos, cuando nos estamos conociendo, literalmente la segunda conversación que tenemos, yo le digo, yo siempre he querido adoptar. Ella me dice, yo siempre he querido adoptar también. Y eso, siempre nos acordamos de eso como uno de los puntos de conexión, donde pues ahí nos enamoramos, terminamos casándonos, nos casamos en el pueblo de Isabela, nuestra boda fue en el pueblo de Isabela, terminamos entonces dándole el nombre a nuestra hija del pueblo donde nosotros comenzamos nuestra vida de matrimonio. Así que adoptamos una chica de Etiopía que se llama Isabela. ¡Qué lindo! ¡Qué bella! Pues sí, ¿y cómo? Cuéntame. El tema de la adopción aparentemente surgió super early on en los dates. Super early on. Y entonces, ¿cuál fue? O sea, se casan, damos fast forward. ¿Cuál fue el primer paso, verdad? Para empezar el proceso de adopción, o fue Isabela es la tercera nena, o sea, es la bebé, sí, es la bebé, pero fíjate, nosotros del saque siempre pensamos vamos a adoptar primero y después tenemos nuestros propios chicos,
Porque es común y normal, ¿no? Que cuando llegan los chicos naturales, pues entonces como que pues, se pierde esa ilusión quizás de adoptar, porque pues, uno se entera cuán difícil es ser padre, cuánta energía, dinero, demanda. Y como que siempre tratamos de como que we wanted to trick ourselves. No, nosotros lo vamos a hacer primero, para ser bien fieles y no nos vamos a quitar nunca. E inclusive estaba yo trabajando en una iglesia en Carolina del Norte, en Raleigh, North Carolina, y el beneficio fue que Carolina del Norte, de los estados de los Estados Unidos, de los mejores en términos de beneficios para la gente que quiera adoptar. Que nosotros ya viviendo juntos como pareja en Carolina del Norte, después de 4 años de casados, de hablarlo, siempre hablarlo, vamos a adoptar. Ah, y otra cosa muy importante, mi esposa europea, no, nosotros vamos a viajar el mundo, vamos a estar casados como 15 años y después vamos a parir. Y yo boricua como que no, yo quiero nenes ahora. Yo los quiero rápido, para rápido. Sí, que ella como que es esto, en las primeras navidades, y yo, ¿dónde están mis babies? Y ella, we're gonna wait. Me hizo esperar la chica, Dios la mío. jefa. Y qué bueno que me hizo esperar, porque de verdad Sí. disfrutamos ese tiempo juntos, la pasamos bien, viajamos, bebimos mucho vino, pero cuando ya era el momento de tener hijos, pues entonces comenzamos el proceso de adopción. Para contestar tu pregunta, comenzamos el proceso de adopción en Carolina del Norte a través de una agencia, y en el proceso de adopción caímos embarazados, tuvimos a nuestros 2 hijos, así que gracias a Dios que empezamos el proceso y lo hacen inteligentemente, ¿no? Mucho papeleo sin ningún contacto con niños, porque si no hace contacto emocional al principio sería imposible manejarlo, honestamente, sería frustrante, deprimente, porque tan pronto vimos la foto de Isabela, y esto ya hablando años después, la conexión es tan real, es tan viva, que gracias a Dios de nuevo comenzamos papeleo, le dicen el home study, ¿no? El estudio de la casa, viene la trabajadora social, el tamaño de la casa, dónde va a ir el bebé, qué otros hermanos tienen, enfermedades, literalmente buscan debajo de las camas a ver si son limpios, si no. Wow. Se hace todo ese proceso, y cuando fuimos aprobados en ese proceso fue que entonces tuvimos a Alejandro, casi inmediatamente después tuvimos a Sebastián, así que ellos tienen ni 15 meses de separación el uno del otro, los varones, pero como ya habíamos hecho ese proceso, solamente se tuvo que hacer como un update de ese proceso para añadir que tenemos 2 hijos, y ahí fue que entonces comenzamos el proceso de adoptar a Isabela como tal, que vimos las fotos y todo eso, bien emocionante. Interesante que lo mencionas, porque cabe destacar que dependiendo del país, cada país tiene su protocolo y sus procesos. Y fíjate, Claro. Nunca había escuchado este tipo de proceso en cuanto a la adopción, y he escuchado historias de familias que pasa eso. Muchas veces tienen esa conexión emocional con el bebé o el niño que ven, y luego pasan unos procesos de depresión porque hay veces que no se los aprueban. O sea, cabe destacar que el hecho de que tú quieras adoptar, vayas por el proceso, tal vez hasta económicamente estés sólido, no necesariamente siempre va a ser una aprobación, o sea, siempre te vas a llevar ese bebé a casa. Y me parece sumamente interesante esa manera de hacerlo. Y no, yo entiendo 2 cosas. Número 1, por ser adopción internacional, la naturaleza es que es eso, ¿no? Como es una adopción internacional, tienes que aprobar a la familia de este país para que pueda adoptar en este otro país. Y eso lo discutiremos más luego, porque la adopción internacional no ha bajado muchísimo. Hay una serie de problemas que surgieron por las adopciones internacionales, y nosotros como papás de una niña de Etiopía, siendo un padre boricua, una madre inglesa, adoptando en Estados Unidos, son casos bastante especiales, diferentes, unique, que ya no se dan mucho, y parece el patrón que se van a dar menos y menos, ¿no? Pero sí, el proceso generalmente cuando uno adopta internacionalmente se aprueba a la familia en este país para entonces adoptarla en un país que está aprobado por ese otro país, y eso cambia por diferentes presidentes, diferentes organizaciones. Eso está constantemente cambiando, y hemos escuchado historias terribles de gente que ha invertido dinero, tiempo, emoción, que han viajado muchas veces a visitar a esos niños en los hogares de niños, y después no sucede la adopción. Y nosotros tuvimos así de cerca de eso que nos sucediera a nosotros. Cuéntanos un poquito, o sea, porque ahora mencionas que estuvieron cerca de que, pues, sí, de tener problemas. Cuéntanos un poquito, por lo que me estás diciendo, entiendo que es más
fue más un proceso público, ¿verdad? Un proceso donde se involucra el gobierno, porque son dos gobiernos distintos, dos países distintos. Claro. Pero además de eso, la parte económica y la parte de cuánto cambia por razones políticas o por lo que sea. Hablamos un poquito de la relación entre pues, el costo y cómo eso se ve influenciado por el gobierno, ¿verdad? O las agencias de gobierno con las que está trabajando. Beneficiosamente, como estábamos en North Carolina, Carolina del Norte como estado, hay unos beneficios de los taxes, en los impuestos, que uno sabe si voy a invertir los primeros $12,000, y estamos hablando en la primera inversión, por ejemplo, $500 del Home Study, otros $2,500 para ser aprobados por la agencia de adopción, otros $3,000 para acá, ¿sabes? Del saque vamos a asumir de $10,000 a $12,000 y la gente dice, $10,000 a $12,000, pero hay tantos beneficios que verdaderamente si uno dice, voy a invertir esto, pero una inversión que puede regresar, porque de esos $12,000 nos daban unos tax credits por el niño, que llegaban $8,000 que nos devolvían. Habían unos, literalmente te metes en Google y empiezas a solicitar grants, y después que llenas un grant, pues eso aplica a los 15 otros que vas a solicitar. Por ejemplo, Wendy's, el fast food Wendy's, la nena Wendy's es la hija adoptada de Dave Thomas. Y esa es ella, la niña adoptada, y Wendy's da, pero millones y millones de dólares a familias en adopción. Uno hace una solicitud, te dan 500 en esta área, después te dan 1,500, que verdaderamente los precios son muy altos, pero la capacidad de recuperar es también alta, ¿no? Y obviamente uno no lo está haciendo para sacarle el dinero, porque como quiera vas a invertir de tu propio dinero, ¿no? Es una decisión que la familia tiene que tomar con mucha conciencia. Hay muchos gastos, no hay duda de eso, pero no es la magnitud que la gente asume. Si uno se prepara, hay manera de que con buenos abogados, con un buen Google Search, uno pueda recuperar. Si inviertes 40, puedes recuperar 20, 25. Esa posibilidad es real. Y entonces, mi esposa, siendo bien británica y bien estudiosa y con muchos detalles, dale, vamos, esto es lo mejor del mundo. Estoy escuchando que la emoción la pones tú, tú y el orden. Si fuera por mí, pura emoción, no hubiésemos llenado ningún papel, estaría pelado y no tendría ni esposa ni hijo. Pero gracias al Todopoderoso que nos conecta con gente buena, pues mi esposa de verdad, tú sabes, ella llenaba grants, applications, ella llenaba y recibimos mucha ayuda, número uno, del gobierno como tal, en tax credits, en créditos de los impuestos por niños adoptivos. Recibimos mucha ayuda de diferentes organizaciones, iglesias, amistades, gente que quería apoyar el proceso. Y como familia nosotros decimos, esto es algo hermoso, es algo lindo, es algo que vale la pena, no me voy a avergonzar. Familia, necesito su ayuda. Amigos, necesito su ayuda. Vecinos, necesito su ayuda. Pero sin ninguna vergüenza alguna. Y la gente de verdad ayudaron mucho. Y otra, en términos de, o sea, nos mencionaste que empezaron a llenar papeleo, llegaron Alejandro y Sebastián, Sí. y después continuaron con el proceso. Más o menos en ese segundo comienzo, ¿verdad? Después de que llegó Sebastián, ¿cuánto tiempo pasó entre que empieza el proceso nuevamente y que Isabela llega a la casa con ustedes? Sí, pues fue, bueno, 1 año, casi 2 años entre llenar el primer papeleo, y desgraciadamente nosotros tuvimos un setback bien grande porque la agencia que nosotros comenzamos a hacer nuestra adopción le quitaron las certificaciones. Hay unas certificaciones internacionales del HAID que se las quitaron esa agencia. En un sentido, gracias a Dios que se lo quitaron porque estaban haciendo las cosas mal. Perdimos como $7,000, que otra agencia, que entonces fuimos con otra agencia que literalmente el gobierno nos dijo, el mejor rating lo tiene esta agencia. Y nosotros dijimos, con esas que vamos a ir. Pues las que sabemos que han pasado todas las certificaciones, y eso fue error nuestro, ¿no? Nos recomendaron una agencia y nos fuimos. Fuimos a la agencia correcta en el segundo paso, ya esto después que nace Alejandro y Sebastián, y ahí es que entonces, gracias a Dios, de los $7,000 ellos nos honraron como 3,000, dieron, ya nosotros sabemos que ustedes nos han pagado, los vamos a ayudar, que no fue una pérdida total, pero entonces, por ser una agencia correcta, el proceso más complicado, más severo, más papeleo, y está el momento de frustración. ¿Por qué lo hacen tan difícil la adopción? Tantos niños que hay necesidad. Pero la realidad es que bueno que lo hacen tan difícil. Qué bueno que hay filtros y regulaciones y leyes que protegen a los padres, pero más que nada a estos niños. Porque muchas de esas agencias internacionales fueron cerradas porque desgraciadamente utilizaban mal
los fondos, se utilizaban mal los niños, no, eso no era un niño verdaderamente huérfano, tenía su mamá, lo que pasa es que se lo llevaron, lo pusieron. Hay historias horribles que nosotros hemos escuchado y es muy real. Y en ese sentido, nosotros, fue un beneficio verdadero que la agencia era tan meticulosa que tenía tantos reglamentos para hacer las cosas correctas. Wow. Estoy como en No, y shock. que es importante, ahora que mencionas toda esta historia, es importante destacar que todo padre y madre Sí. que quieran comenzar este proceso tienen que tener paciencia y sobre todo fe. Que no se dejen Ay, llevar duro. por los 1000 obstáculos que reciban en Sí. el camino, porque muchas veces los obstáculos son necesarios para encaminarte por donde se supone que vaya, ¿verdad? El proceso. Sí, qué bueno que lo dices, ¿no? Porque estoy hablando cosas que del saque uno asume que asusta a la gente del proceso. Pero el que conoce a Isabela y la ve ahora cómo está, yo le digo todo esto con gusto. Todos esos dolores y la pérdida de dinero lo digo con amor, con gusto, porque fueron parte del proceso de tener a nuestra hija. Son los dolores de parto, son el morning Exacto. sickness, son todas esas cosas que estamos seguros que van a pasar. No hay adopción perfecta. Hay dificultades, pero número uno, hay soluciones, porque hay diferentes agencias, hay agencias del gobierno que son como, que ayudan a padres que están en proceso de adopción, hay dinero, hay fundaciones, organizaciones religiosas, no religiosas, gubernamentales, NGOs, que ayudan en la adopción. Y número tres, cuando llegue el niño, forget it, who cares? Es lo mejor del mundo. Ella es una niña Y hermosa. todo vale la pena. Pero, whatever, ¿sabes? Me encanta cómo lo pusiste porque te iba a preguntar sobre cómo fue el proceso de acoplación, ¿verdad? Porque no solamente es un integrante nuevo a la familia que llega ya. ¿De qué edad llegó Isabela a la casa? Isabela cumplió 4 en el proceso de adopción de estar en Etiopía a llegar a casa. Exacto. Y entonces, no es o sea, cuando llegó mi segundo bebé, preparar a la primera fue un proceso y Natalia también te puede hablarles, bueno, y tú, con Alejandro y Sebastián, pues es un proceso, pero ya cuando tú llegas con una niña que ya tiene 4 años, ¿verdad? Pues ya tiene su personalidad formada, ya es un ser humano de 4 años de vida y experiencia. Y además de eso, pues le añades las diferencias culturales, ¿verdad? Porque viene de Etiopía, que pues definitivamente es un país, obviamente es un país distinto, pero además de ser distinto en términos de geografía, supongo que hay mucho cambio probablemente en términos de la cultura y de cómo era su día a día. No solo por haber sido una niña, ¿verdad? Que viene quizás de un orfanato, pero definitivamente son países distintos. ¿Y cómo fue, o sea, qué barreras encontraron en ese proceso de acoplación? Sean barreras culturales, de idioma, porque entonces Isabel hablaba que inglés o español. Ninguno, Amharic. Okay. Yo creo que tuvimos un beneficio como familia. El hecho de que ya por naturaleza somos una familia multicultural. Que ya en un sentido teníamos como que paciencia para esas complicaciones, porque a pesar de que yo hablo inglés y mi esposa habla español, nos seguimos malentendiendo. Eso es parte, ¿no?, de la vida. Y culturalmente hay malentendidos culturales, hay malentendidos de género, hay malentendidos de simplemente crianza, ¿no? Pero entonces, cuando terminamos el proceso de adopción, que te dejo saber, ella llegó cuando cumplió los 4, pero nosotros vimos su foto cuando cumplió 2. Estuvimos desde los 2 hasta los 4, estuvimos unos 2 años casi totalmente, sabemos su nombre es Situtá. Isabela fue abandonada por su mamá a los 21 días de haber nacido. Ella su mamá responsablemente pasó un proceso que se llama relinquishment, que literalmente ella está diciendo, yo no puedo con esta niña, tengo estas enfermedades médicas, ella tiene estas enfermedades médicas de nacimiento, yo la entrego al Estado porque no puedo con la niña, ¿no? Su mamá llenó ese papeleo, no puedo con mi hija, que rompe el alma obviamente escucharlo, pero esa fue su realidad. En un país donde han habido hambrunas, el brote de SIDA, ¿no? En los 80, early 90s, en los 90, de los países donde más se sufrió fue en Etiopía. Es un país hermoso, de gente hermosa, de cosas muy bellas, pero mucha hambre, mucha necesidad. Y su mamá la entrega ahí al Estado. Isabela está 1 año en un hogar del Estado, que son, pues, lo peor de lo peor, desgraciadamente, donde menos recursos hay. Ya al año 2, ella llega a este hogar, que es privado, es una organización
que está conectada a esta agencia de adopción que nosotros estamos, y así es que trabajan, ¿no? Tener la agencia de adopción acá, sea Estados Unidos, Puerto Rico, donde sea, está la agencia, está el hogar de niños que tiene 4 o 5 agencias que trabajan con ellos, donde están los certificados bien hechos, está toda la información. Entonces, el proceso difícil, esos 2 años son importantes, dolorosos, penosos, frustrantes, pero importantes porque son 2 años donde se está verdaderamente confirmando esta niña es huérfana. No hay padre, no hay madre, no hay abuelo, no hay primo, no hay tío, no hay nadie de su sangre que está reclamando que ella sea que esté con ellos. Porque la realidad, ¿no? Y cualquier psicólogo de niños, cualquier persona de estudio que sepa mucho más que yo, te va a decir que la mejor situación para un niño es quedarse con su familia, ¿no? Aún cuando hay familias dolorosas, aún cuando hay pobreza, para su crecimiento, su desarrollo, la mejor situación, the optimum place for a kid, es con su familia. Así que estamos 2 años en peleas con el gobierno, a la misma vez entendiendo esto tiene que pasar, tenemos que saber que ella es huérfana, que verdaderamente nos necesita a nosotros. Porque desgraciadamente allá en los 2000, cuando Angelina Jolie estaba adoptando a 15,000 niños, pues se puso como de moda adoptar y había mucha gente adoptando que no debía estar adoptando, que era más un fad, era como que, esto está gufiado, yo tengo el dinero, adoptaban y después terminó una mamá en Oregon enviando a su niño ruso, lo puso en un avión y lo envió con un papel para que se lo llevaran de nuevo. Y hemos escuchado historias así terribles. Entonces, de nuevo, el proceso es fuerte, es doloroso, es frustrante, pero tiene que ser así por el beneficio del niño. Si verdaderamente ella es mi hija, si verdaderamente yo la amo y quiero lo mejor para ella, tengo que pagar el precio para que las cosas se hagan bien. Entonces, viendo lo que me está diciendo, desde 2 hasta 4, en 4 es que nosotros entonces viajamos a Etiopía. Ya yo había viajado, la había conocido, había pasado tiempo con ella, había peleado con el mundo entero, yo me metí en las oficinas de gobierno, estaba 2 semanas en Etiopía tratando de resolver todo. Ya yo la había conocido, que fue difícil para Catherine, ¿no? Que yo tuve contacto primero con la nena, pasé tiempo con ella. Y entonces lo que hicimos fue, cuando yo estaba allá por primera vez, contratamos un muchacho que él era nuestro puente. Nosotros le enviamos video a él la visitaba semanalmente, le llevaba regalitos que nosotros le enviábamos, libritos con fotos nuestras. Comenzamos a incluirla a ella en nuestro proceso de vida como si estuviese con nosotros, a pesar de que estaba lejos. Que cuando la conocimos, por lo menos ya había un contacto conmigo, ya había visto fotos, videos, habíamos hecho FaceTime, ya habíamos interactuado, que a pesar de lo difícil que fue, verdaderamente fue más fácil de lo que pensábamos. Ay, Dios mío. Qué fuerte, ¿verdad? Como que uno... Di mucho. No, es que es fuerte porque, como dijiste ahorita, pues esos son el morning sickness, los dolores de parto y todas estas cosas por un proceso por un periodo de tiempo mucho más largo. Sí. Y la distancia que se siente como tan latente también, porque no es, o sea, diría yo que si estás adoptando un país más cercano, olvídate que una agencia, alguna marca de estas de vuelo pone un especial y te vas para allá y te metes allá a visitar lo que sea. Ay, qué fuerte. En términos de todas esas cosas, pues, mira, podemos hablar horas y horas porque tengo 50,000 preguntas más, pero te quería preguntar, ¿alguna recomendación en particular para personas que estén contemplando la posibilidad de adoptar? Sí, número 1, la agencia correcta, porque por más que uno lea, las agencias son especialistas, hay psicólogos, hay personas que están entrenadas, que entienden los procesos, trabajadores sociales, contactos reales en los países de procedencia o en el país local, ¿no? Una buena agencia, una buena compañía de adopción es lo más importante. Y nosotros nos arrepentimos de que no hicimos ese estudio al principio, de verdaderamente escoger la gente más seria, más dedicada, más preparada, ¿no? Así que del saque, porque de nuevo, por más que uno lea, por más que uno sepa, no va a saber más que ellos. Esa es su vida, ese es su trabajo, ese es su... Y entonces ellos de verdad, verdaderamente se convierten como unos advocates de uno, se convierten en nuestros abogados, se convierten en nuestros representantes, se convierten en nuestros defensores del proceso. Así que del saque, número 1, una buena agencia, y número 2, mucha fe, como dijo Natalia, porque es que es un riesgo, verdaderamente es un riesgo entrar en el proceso y hay que emprenderlo sabiendo que va a valer la pena, pero 15,000 millones de veces. Pero es difícil, esa es
la realidad, es difícil. Y como tú mencionas, podemos pensar mucho en el proceso que pasan los papás de pues, el aspecto económico, el aspecto emocional, pero todo tiene que pasar así porque muchas veces no pensamos en que el niño necesita su proceso. Así que de verdad que has traído eso a colación es bien importante, porque siempre estamos enfocados en ay, que mucho han gastado, ay, que mucho viajan, pero el niño, o sea, tenemos que respetar el proceso de ese niño y nada, y como bien dice, pues, hay que tener fe y si está para ti, ese niño definitivamente va a entrar a tu hogar. Y nada, y que todos los papás que nos están escuchando que quieran adoptar o que vayan a estar o que estén pasando por este proceso, tengan mucha fe y paciencia. En cuanto a lo que mencionas de una buena agencia, pues como bien cuenta Carlos, realmente el aspecto económico pues, muchas veces es un poquito fuerte, pero no se deje llevar porque me cobra menos, porque a lo mejor no necesariamente va a ser la persona o el medio que va a hacer el proceso o hacerlo, exacto, va a hacerlo de manera correcta. Así que haga bien la investigación y si tiene que, ¿verdad? A lo mejor invertir un poquito más de lo que usted tenía pensado, pero asegurarse de que su proceso se va a llevar de manera correcta, no duden en hacerlo. Es lo mejor del mundo, honestamente, no lo puedo decir más. Fuimos a Etiopía como familia, prácticamente nosotros fuimos todos. Ay, no me acordaba de esa parte, ok. Y Alejandro y Sebastián, tuvimos 8 semanas en Etiopía comiendo la comida y fue lo mejor que hicimos como padres, fue llevarnos a Alejandro y Sebastián, porque ellos se sumergieron en la experiencia de su hermana. Pasaron tiempo en el hogar de niños, conocimos a todos los que son esencialmente su familia por todos esos años. Hicimos amistad con su enfermera, con sus amiguitos en el hogar. Pasábamos los días allí juntos, celebramos su primer cumpleaños en su vida, ella había celebrado un cumpleaños, lo celebramos allí juntos, le cantamos con todos ellos, pasamos ese proceso, ¿no? De llorar, de despejarse, de despegarse, discúlpame, de quien era su familia, tuvo un llanto profundo, ella lloró, se le dio su espacio para que tuviese ese grieving, ¿no? Esa pérdida, ¿no? De su familia. Obviamente reforzando el hecho de que esta es tu cultura, esta es tu gente, no te vamos a robar quién tú eres. Catherine y yo le metimos duro al Amharic, teníamos videos, teníamos CD, tratamos lo máximo de aprender su idioma. Mi esposa es espectacular con los idiomas, así que ella se comunicaba con Isabela como lo más normal del mundo. Lo mejor que tiene Isabela es que ella te dice todo con la cara, ¿sabes? Todavía no estuviese hablando ni español ni inglés y uno sabe lo que ella quiere, cuándo lo quiere, cómo lo tiene, unos ojazos así, unos bembotes así y pone unas caras que son espectaculares. Ella se expresa súper bien. Nosotros hemos tenido verdaderamente el privilegio de que se acopló a la familia, del saque en Etiopía. Leímos millones de libros, eso es otra, ¿no? Hay que leer buenos libros y educarse. Pero más que nada hay que escuchar a la gente de su país. Lo mejor que hicimos fue que cuando estábamos en Etiopía, las líderes del hogar de niños nos decían, olvídense los libros de esos gringos, esa gente no sabe nada. Usted lo que tiene, los libros dicen que hay que tratarla diferente porque ella ha tenido diferentes procesos. Nada, del día 1, así es que se come en casa, a esta hora es que se acuesta, así es como amamos, así es como abrazamos, así es que... Y la mejor, eso fue lo mejor porque del día 1 comenzamos, siempre que nos sentamos a la mesa, nuestra familia tiene como una costumbre y decimos nuestros highs and lows. Todos los días nos sentamos, qué fue lo mejor y qué fue lo peor que te pasó en tu día. Y así como que nos descubrimos los unos a los otros, ¿no? Y entonces, y eso es bien británico, la cultura de sentarse con los 4 cuchillos, los 10 cubiertos, la sopita, todo. Esa parte de mi esposa yo la honro porque no usamos los 10 cuchillos y 10 cubiertos, pero sí, toda la noche nos sentamos a comer y siempre tenemos esa pregunta para, ¿no? Y del saque, y ella nos miraba así y comenzamos a actuar como que siempre estuvo con nosotros. Y yo creo que eso le dio un mensaje a ella, yo pertenezco aquí, siempre he pertenecido y siempre voy a pertenecer. Y ella vive, actúa, se comporta como que, ¿sabes? No hay esa diferencia de que ella es adoptada, que los otros no, ella es nuestra hija, nosotros pagamos un precio muy alto, pero verdaderamente nosotros no somos los héroes en esta historia, es ella. Ella es la niña que perdió a su familia, que fue abandonada, que tuvo enfermedades, que se recuperó de esas enfermedades, que encontró una nueva familia, que aprendió un nuevo idioma, que ahora está aprendiendo otro nuevo idioma en español. Esta mañana estaba en la escuela
y papi, terminé, muchacho, por poco se me salen las lágrimas, hablándome en español, papi, terminé, y yo, ¡ay, te amo, Isabela! ¿Sabe? Y ella es espectacular, es una niña verdaderamente espectacular. Sabemos del saque que van a haber complicaciones, que ella va a pasar un proceso donde va a querer verdaderamente regresar a sus raíces. Ella tiene las preguntas ya. Lo bueno que tiene Isabela, ¿no? Y nosotros también hemos invertido en psicólogos de niños, en trabajo social. Queremos el ambiente óptimo para que ella tenga éxito en su vida. Y lo que nos dice su psicóloga es que la inteligencia emocional de Isabela es su plus número 1. Ella entiende que es adoptada, ella sabe que tiene una mamá que no es que la abandonó, ella llora por eso, ella lo expresa esa frustración y eso es beneficioso porque hay muchos niños que lo stuffen y entonces a los 15, 16, 17 es un desastre. Así que nosotros nos sentimos de nuevo, la héroe en nuestra historia no somos nosotros bajo ninguna circunstancia. Gastar 40,000 pesos no es nada comparado a lo que esa niña ha logrado, ha superado y ahora se ha manifestado. Diablo, me encantó esto. Como que obviamente te conozco y conozco a mi sobrina, pero nada, whatever. I'm not crying, you are. Yo lloro mucho. Muchas gracias por darnos este espacio y por darnos la experiencia de tu historia. Cuando quieras, eres re bienvenido acá. Y pues voy a tener que escribirle a Catherine porque ahora yo quiero hablar con ella de esto. Esa es buena. Hazlo con Catherine, sí, que lo va a hacer en su español boricua británico, que es espectacular. Tan chula. Para que ella también se dé su perspectiva. Mira, cuéntanos, en redes sociales, ¿dónde te podemos conseguir a ti o al Happy Foundation? Sí, nosotros, todo es Happy NPO, que es The Non-Profit Organization. Tenemos la tienda online que se llama The Happy Givers, tenemos la fundación que es The Happy NPO, todo es Happy. Y entonces, como la tienda se encarga de hacer dinero para la fundación entonces tiene proyectos como nuestra cocina social, estamos reconstruyendo hogares para envejecientes madres solteras, estamos empezando un taller de microempresas aquí mismo en el taller en Vega Baja, y tenemos muchas cositas bien bonitas. Así que yo soy Carlos Happy NPO en Instagram, Twitter, everywhere else, MySpace, no MySpace. Y entonces, pero la fundación es happynpo.com. Ahí ven todo lo que estamos haciendo. Perfecto. Mil gracias por todo, por tu tiempo, por estar aquí. Gracias por recibirme. Y gracias por Isabela, por traernos a Isabela y por darnos la oportunidad de conocer a esa heroína. Gracias.